Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desatar una historia que ha estado susurrándose en los pasillos del espectáculo turco durante un tiempo, pero que hoy, por fin, vamos a revelar. Si han leído bien el título, y hoy vamos a meternos de lleno en la vida de dos de las estrellas más queridas y talentosas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Vamos a desvelar todo, la verdad oculta sobre ellos. ¿Están listos para sumergirse en los detalles, los secretos y quizás alguna que otra sorpresa? Si es así, asegúrense de que la campanita de notificaciones esté activada para no perderse ni un solo vídeo porque, créanme, este es uno que no querrán perderse. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y fascinante. Así que, sin más preámbulos, comencemos este viaje de descubrimiento. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Desde que se conocieron en el set de Kara Sevda, conocida en muchos países como Amor Eterno, su química en pantalla fue innegable. Vimos una conexión tan profunda, tan real, que las especulaciones sobre su relación comenzaron a surgir casi de inmediato. Pero, ¿qué hay detrás de esas miradas cómplices y esos gestos tiernos? ¿Fue todo actuación o nació algo más entre ellos? La verdad es que mientras interpretaban a Kemal y Nihan, el público se enamoró perdidamente de su pareja ficticia, pero lo que muchos no sabían es que esa chispa estaba a punto de trascender la pantalla y convertirse en algo mucho más significativo. Y aquí es donde empezamos a desentrañar la trama. Desde sus inicios juntos en Kara Sevda, hubo una sinergia particular. Se decía que el respeto mutuo y la admiración profesional eran la base de su relación. Ambos son actores dedicados con una gran ética de trabajo y eso, sin duda, ayuda a crear un ambiente positivo en el set. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día. Se rumoreaba sobre posibles celos de sus parejas de aquel entonces, sobre encuentros secretos, sobre detalles que solo los más cercanos a ellos podrían saber. Y claro, los medios de comunicación, siempre ávidos de una buena historia, no dejaban de especular. Recordemos que en aquel momento, Neslihan estaba en una relación con otro actor, Kadir Doğulu, y Burak también tenía su propia vida sentimental. Sin embargo, la intensidad con la que interactuaban en Kara Sevda era tal, que muchos creían ver una conexión que iba más allá de lo profesional. Las entrevistas que daban por separado solían ser cautelosas, hablando siempre con respeto del compañero de trabajo, pero nunca dando pie a nada más. Sin embargo, la forma en que se defendían mutuamente ante la prensa, o cómo se apoyaban en eventos, alimentaba aún más las sospechas. ¿Era esta la estrategia para desviar la atención o una señal clara de que había algo entre ellos? Lo que sí es un hecho es que Kara Sevda se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió a la pareja que formaron Burak y Neslihan. Sus fans, que crecieron exponencialmente, deseaban verlos juntos, tanto en pantalla como fuera de ella. Y como la vida a menudo imita al arte, o quizás el arte se inspira en la vida, sus caminos se entrelazaron de una manera que pocos imaginaban. Llegó un punto en el que las especulaciones se volvieron tan intensas que era casi imposible ignorarlas. Los rumores de una relación romántica entre Burak y Neslihan se volvieron cada vez más fuertes. Se hablaba de salidas privadas, de mensajes ocultos en las redes sociales, de miradas que decían más que 1000 palabras. La química en pantalla, esa que tanto admirábamos, parecía tener un eco en la vida real. Y aunque ambos mantenían un perfil bajo y evitaban confirmaciones explícitas, las señales empezaban a ser cada vez más evidentes para aquellos que prestaban atención. La dinámica de su relación, en ese momento, era un misterio. Se mantenían profesionales, pero había una familiaridad, una comodidad entre ellos que sugería una amistad profunda, o quizás algo más. Los medios de comunicación turcos, siempre tan perspicaces, notaron esta cercanía. Comenzaron a publicar fotos de ellos juntos fuera de las grabaciones, en eventos sociales, en reuniones con amigos comunes. Y cada una de estas apariciones era analizada al milímetro en busca de una confirmación, de una prueba irrefutable. Ahora, es importante recordar que las vidas de las celebridades son a menudo escrutadas de manera implacable. Los paparazzi están siempre al acecho y cualquier mínimo indicio puede ser magnificado. Sin embargo, en el caso de Burak y Neslihan, la conexión parecía ser genuina,
y el público, que se había enamorado de su relación en Karasebda, anhelaba que esa magia se extendiera a sus vidas privadas. Con el tiempo y a medida que las especulaciones alcanzaban un punto álgido, la realidad comenzó a mostrarse. Neslihan Atagul, tras finalizar la exitosa telenovela, hizo pública su relación con Kadir Doğulu. Ambos se conocieron en el set de Aşk Laftan Anlamaz y su amor floreció. Esta noticia para muchos fue una sorpresa y para otros, una confirmación de que la conexión con Burak era puramente profesional, o tal vez una etapa de amistad intensa. Y aquí es donde se pone interesante. Porque la narrativa no termina ahí. Porque, ¿qué pasó con Burak? Él por su parte también inició una relación con otra actriz, Fariye Evcen. Se conocieron en el set de Al-Qu, y su romance también cautivó a sus seguidores. Las dos parejas, la de Burak con Fariye y la de Neslihan con Kadir, se convirtieron en las parejas de moda del momento, y los medios se deleitaban comparándolas, analizando sus interacciones y buscando cualquier tipo de rivalidad o similitud. Sin embargo, ¿fue esa la verdad completa? ¿O hubo momentos en los que las líneas se difuminaron? Si bien públicamente Neslihan y Kadir se consolidaron como pareja, y Burak y Fariye hicieron lo propio, la memoria colectiva de la intensidad de Karasebda y la química de Burak y Neslihan siempre estuvo presente. Las redes sociales se llenaron de comentarios de fans que aún soñaban con verlos juntos, comparando las nuevas parejas con la magia que habían presenciado en pantalla. Pero la vida de estas estrellas es compleja. El éxito profesional, la fama, las presiones del público y los medios. A veces la verdad oculta no es tanto una historia de amor prohibido o un romance secreto, sino la simple realidad de dos profesionales que comparten un vínculo fuerte, una amistad sincera y un respeto mutuo que trasciende las cámaras. Quizás, la verdad oculta a la que alude el título es simplemente la fortaleza de esa conexión, la profunda admiración que se tienen como artistas, y cómo esa energía se tradujo en actuaciones memorables que conquistaron el corazón de millones. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces hemos visto parejas en la pantalla que nos hacen creer en el amor eterno? Y cuando esa química es tan palpable, es natural que los fans deseen que esa magia se extienda a la vida real. Pero la vida real, a menudo, tiene sus propios guiones. Neslihan y Kadir se casaron en 2016, formando una de las parejas más sólidas del espectáculo turco, y han compartido públicamente su felicidad y su amor. Burak Özçivit y Fariye Evcen también se casaron y han formado una familia hermosa, mostrando una complicidad que también ha enamorado a sus seguidores. Entonces, ¿cuál es la verdad oculta? Quizás la verdadera revelación es que a pesar de los rumores, de las especulaciones, de las esperanzas de los fans, Burak y Neslihan mantuvieron una relación profesional ejemplar, construida sobre el respeto y la admiración mutua. Que su conexión en Karasebda fue tan poderosa que dejó una huella imborrable en el público, y que esa huella a veces se confunde con algo más íntimo. La verdad oculta en este caso podría ser la fuerza de su profesionalismo y la capacidad de crear una química tan creíble que el público se volcó en masa a creer en su amor ficticio. Además, es importante destacar que aunque no estén juntos románticamente, la amistad y el respeto entre ellos parecen perdurar. Se les ha visto en eventos, se han deseado éxito mutuamente en sus proyectos, y eso habla de una relación madura y profesional. En un mundo donde a menudo se fomenta la rivalidad, ver a dos artistas que se apoyan es inspirador. La vida de las celebridades es fascinante y a menudo, lo que vemos en la pantalla es solo una parte de la historia. Los rumores y las especulaciones son una constante, pero a veces, la verdad es más sencilla y a la vez, más profunda. La verdad oculta de Burak y Neslihan no es una historia de infidelidades o secretos escandalosos, sino la historia de dos actores talentosos que crearon una conexión inigualable en la pantalla, que inspiraron a millones y que, aunque tomaron caminos separados en sus vidas personales, mantuvieron un vínculo de respeto y admiración que sigue brillando. Y ahora, antes de que nos despidamos, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos explorado hoy. Hemos viajado a través de los rumores y las especulaciones que rodearon a Burak Özçivit y Neslihan Atagul desde sus inicios en Karasebda. Hemos analizado cómo su química en pantalla encendió la imaginación del público, llevando a que muchos desearan que su romance trascendiera la ficción. Sin embargo, hemos visto cómo la vida real tomó su propio curso, con ambos actores encontrando el amor y formando familias con otras personas. Y hemos llegado a la conclusión de que la verdad oculta podría no ser un secreto escandaloso, sino la profunda y duradera conexión profesional y el respeto mutuo que comparten,
una conexión que les permitió crear una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida y la carrera de Burak Yılmaz. Su talento es indiscutible y la huella que han dejado en la industria es imborrable. Y ahora llega su turno. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta verdad oculta? ¿Tienen alguna otra teoría o perspectiva sobre su relación? Déjenme sus comentarios abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es lo más importante para mí. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fanáticos de Burak Yılmaz, para que ellos también puedan descubrir esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de dar clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán nuestros próximos vídeos llenos de secretos, análisis y las historias más fascinantes del mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.